Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Bancada. Estamos con toda la información de la Cámara de Diputados acá en el Congreso de la Nación y acompañado de amigos, como por ejemplo Verónica Benaim. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo te va, Mauri? ¿Todo bien? Preparándote para la semana que viene, que va a ser muy cargada Te por vi lo que con el estamos dedo taca taca, ahora me vas a contar. Sí, ahora vamos a actualizar cronograma de reuniones de comisiones para martes, miércoles y jueves, ya previstos en la página de la Honorable Cámara de Diputados. Bueno, lo tenemos media hora nomás porque después tiene una diligencia con este canal el señor, mi amigo Gonzalo Solabarrieta. ¿Cómo andas, Mauri? Estoy haciendo el duelo de que no te voy a ver la segunda media hora, pero Sí, bueno. me dijeron que va a ser uno de los contenidos almacenados en Diputados TV, ¿no? Exactamente, para el resto de la programación tenga el contenido de los diferentes eventos de la Cámara de Diputados. Bueno, en un ratito igual te voy a estar contando uno de los proyectos que el Gobierno Nacional envió aquí a la Cámara y tiene Al que ver... Senado. Claro, exactamente, al Congreso, pero en este caso al Senado, y tiene que ver con las apuestas y el control de la ludopatía. El Gobierno Nacional dijo, yo también puedo presentar un proyecto, lo presentó y vamos a ver en definitiva qué tratamiento tiene. Títulos del día. Super RIGI, el proyecto busca aprobar un nuevo esquema de incentivos para las inversiones superiores a $1.000 millones. Y al Senado llegó un proyecto para derogar la norma de la ley de etiquetado frontal que fue sancionada hace 5 años y que buscaba la promoción de alimentos saludables y considera el gobierno que solo que generó confusión en los consumidores. Y otro de los proyectos que vamos a estar comentando, que decía recién Gonzalo, tiene que ver con la ludopatía y las apuestas online ilegales. Es un proyecto del Poder Ejecutivo enviado al Senado para prevenir el juego problemático, restringir la publicidad de plataformas no autorizadas y endurecer las sanciones. Bueno, super miércoles de comisiones. Vero no para de ver a qué hora, quién va a venir. Recién estaba averiguando si era informativa o si había que dictaminar. Todo tenés, así que te escucho. Sí, lo decíamos un poco ayer, ¿no? Que la semana que viene iban a empezar a trabajar dos proyectos que ingresaron en las últimas horas en la Cámara de Diputados por parte del Ejecutivo y que tienen que ver con Ley de Lobby y el Super RIGI. El miércoles a las 14 horas... no, a las 15 dijimos horas, un plenario de comisión. ¿14 o 15, Gonzalo? Había dos, a las 14 lobby, un plenario de comisiones 15. para tratar lobby, y a la hora siguiente el plenario de comisiones que se acaba de actualizar para tratar Super RIGI. Las comisiones de Ciencia y Tecnología, de Industria y también de Presupuesto y Hacienda van a poner en marcha. Tengo entendido que son dos reuniones informativas. Que a veces dice la citación, recién estabas leyendo la citación. Justo Recién estábamos leyendo que era, mira, ahí acá está. Porque se nuestra puede ver ahí, productora ver Belén citación, es se puede poner siempre tic. muy rápida con estas cosas. Sí. Y ahí tenemos toda la agenda actualizada. Si vamos al día miércoles, ahí las vemos a las dos comisiones, 14 y 15 horas. ¿Viste? Era 14, ¿Podemos 14 y 15 horas. cliquear ver citación? A ver. Si Tengo podemos entendido cliquear. que vienen funcionarios nacionales, pero no Ahí está mirá. todavía... No, ver citación. Ahí para atrás. Ahí va. Lo que, Claro, lo ahí que dice abajo. ver citación, siempre hay un link abajo y dice ver Sí, citación. pero no están los nombres Claro, de quienes no están van a los estar nombres. informando. Quienes Pero van a ser los aclara que es invitados. informativa, ¿no? Las dos, Sí, las ambas. dos son informativas. Bueno, el puntapié inicial de estas dos iniciativas que quiere la administración de Javier Milei, que en estos momentos en Casa Rosada hay una reunión importante Epa. con representantes del Capitolio norteamericano, representantes Tranquilo. que pertenecen al espacio republicano, ¿no? Que Ahí está, ves la responden a citación. Donald Trump, están reunidos en la Casa Rosada. Y que capaz que eso algo tiene que ver con lo que vamos a poder ver después en la pantalla de TV, Ahí ¿no? dice informativa, ¿no? Si mal no Informativa, leo. exactamente. Y esto significa, esto para que de paso la audiencia comprenda, esto significa que no va a haber dictamen. No, informativas. Informativa. Vamos a escuchar a expositores que no están definidos, pero lo que avisan en estos casos las autoridades de las comisiones es: vamos a tratar este tema, pero no va a haber un dictamen necesariamente. No va a haber dictamen, porque es Pero informativa. después tenés una agenda hiper amplia, ¿no? Porque esto arranca el día martes, ya con varias reuniones.
Y el jueves también tenés bastante cargada. ¿El jueves mucho, che? el El día. jueves hay, pero me parece que va a ser un día de esos cortitos a la mañana donde se terminan Por la de mañana, definir sí, es las verdad. autoridades. Ajá. Pero Sí. ojo, porque hay un tema importante con estas. El otro día pasó con la comisión que preside el diputado Rauschenberger, que trataba un tema muy importante como es el de los bomberos voluntarios, pero al mismo tiempo al iniciar tardó mucho en comenzar porque se faltaban constituir algunas de las autoridades principales y para eso se precisa quórum. Entonces ahí sí se precisa de una cierta cantidad de diputados para que comiencen estas Sí, porque tenés que votar comisiones, autoridades, necesitas mayoría. que van a ser 3. De hecho, Sí. Ambiente se va a poner en Por ejemplo. funcionamiento, que todavía no estaba constituida, se va a constituir. Mercosur y Mercosur. Comunicaciones e Informática, 10, 10 y media y 11 de la mañana. Todo temprano, El jueves, liberamos temprano. temprano. Sí. Mauricio, Bueno, me aguantando. decían que puede haber sesión el 17 o el 24. Ah, O los mira. 2 días. Epa. Apa, O 2 los días. 2 días. Puede haber. Super Riggi va a estar en una sesión. Es el tema que más le importa al gobierno de los 4 proyectos por lejos. Y puede haber otra sesión con lobby en caso de que haya acuerdo. Si no hay acuerdo se dejará pasar. Pero tiene que haber una sesión, o por lo menos tiene que tratarse antes de junio, antes de terminar junio, los proyectos que apruebe el Senado. Y te pongo un Como por interrogante. ejemplo, sí. como por ejemplo, lo que tiene que ver con el acuerdo con los holdout, que es un proyecto sí. que vence la prórroga, la última prórroga, el 30 de junio. Entonces hay que último día de tratarlo junio. antes. Sí, sí, No, tenés razón, Sí. tenés razón. Te dejo el interrogante de patentes, porque uno de los temas que se está tratando con este grupo de representantes que vino de Estados Unidos a reunirse con Javier Milei es patentes. ¿Por qué no se trató hasta ahora patente, Vero? El tema es que quedó ahí, hubo algún tipo de modificación, pero me parece que todavía se están terminando de definir algunas cuestiones. Algunos decían que es como una especie también de prenda de negociación entre Epa. ambos gobiernos a la hora de solicitar algunas cuestiones también desde Argentina. Lo cierto es que es tema hoy de esta reunión patentes. No, es importante lo que decís, porque justamente se ve que hay alguna tensión, porque el dictamen estaba, podría haber entrado en la última sesión, hubo una decisión del gobierno de no entrar. Si uno ve las firmas del dictamen, los votos están. Y claramente, en este tironeo que vos bien planteás, ahora en la Casa Rosada, hoy aclaremos, es viernes, son las 13:07, y Vero va y viene, estuvo a la mañana corriendo entre Casa Rosada y Congreso, y por eso tiene esta información, y probablemente pueda ser que a esta agenda que decíamos de junio se sume patentes por la reunión que ahora nos cuenta en exclusiva Vero. Ayer ustedes también en exclusiva y con mucho detalle describieron lo que fue la reunión de comisión de análisis y seguimiento de normas tributarias y previsionales. No sé quién quiere recordar lo que fue el tema bomberos. Consejo de Bomberos. Bueno, sí, ayer, recordemos, se abrió esta comisión de extenso nombre que muy bien lo has mencionado vos, Mauri. Tuvimos la oportunidad de hablar aquí con el diputado Ariel Rauschenberger, que es el diputado presidente de esta comisión de Unión por la Patria y representante de La Pampa, en donde en principio había 3, 4 y hasta 5 temas mencionó él en principio, pero uno eran los corredores viales, el otro era una ley que es la 27.629 sobre lo vinculante al reintegro del IVA para algunas adquisiciones, compras de los bomberos voluntarios, y por el otro lado el financiamiento, que es básicamente la ley que existe desde antes del año 2000, que es la 25.054 respecto al financiamiento, que decía esto no está permitiendo con estos fondos el funcionamiento normal y con algunas funciones determinadas de los bomberos voluntarios, y por eso ayer estuvieron presentes allí en esta comisión para esbozar y expresar un poco cuáles son las cuestiones que lo aquejan y ver cuál puede ser la solución, que el propio Rauschenberger dijo: vamos a convocar a una nueva reunión con autoridades nacionales a definir todavía. Imagino que por el lado de Arca puede ser una de ellas, porque hay una Algún día traba va a tener con que venir el presidente. Bueno, de Arca a se esa llevó el comisión, ¿no? compromiso de uno de los diputados Claro. libertarios, ¿no? De que también se va a trabajar Estuvieron, sobre el digo, tema. claro, Que estuvieron estuvieron, también porque a veces no- presentes. Sí, estuvieron presentes. Sí, Estuvieron hubo un presentes grupo. y uno le dijo que puede llegar a venir el titular de Arca. Se llevó el compromiso de que van a ponerse a trabajar en estos temas, que fueron 5 cuestiones o problemas que hoy atraviesa el sector de los bomberos voluntarios en todo el país. Y me parece que el compromiso público es importante, así que seguramente se trabajará
en esta posibilidad, en esta instancia de una nueva reunión, ya con explicaciones a nivel oficial. Perfecto. Bueno, uno de los diputados que estuvo en esa comisión y habló es el diputado de Unión por la Patria, Carlos Castañeto. Esto decía. Una comisión muy importante, dado la situación que están viviendo hoy bomberos voluntarios, no se está aplicando la ley del 5 por mil del seguro, de los seguros, excepto el seguro de vida. No se están ejecutando los créditos presupuestarios que se le dieron para el presupuesto 2026 y también algunos inconvenientes para ingresar cascos, las bombas que acompañan en los incendios. Por eso me parece que es un tema que tenemos que debatirlo. En principio creo que hay un consenso generalizado de los distintos bloques de cómo podemos solucionar el problema, también la devolución del IVA que le corresponde a los bomberos voluntarios. Así que la impresión fue muy buena, quedamos en seguir trabajando, hacer una próxima reunión, felicitar a Ariel por esta comisión informativa. Y bueno, me parece que es un sentimiento que es transversal a toda la sociedad. Cuando vemos el plan de manejo del fuego, cuando vemos los bomberos con el cambio climático en zonas inhóspitas, o cuando vemos las montañas que nos ven, que vemos el humo y que los bomberos están ahí. Así que tenemos que trabajar o bien un proyecto de ley nueva, o bien cumplir con la ley, que es la obligación del Poder Ejecutivo. Escuchamos a Castañeto hablar de esta comisión que se reunió ayer de análisis y seguimientos de normas tributarias y previsionales. 2 proyectos entraron por la Cámara de Diputados el último viernes y otros 2 por el Senado, y estos últimos son los que vamos a repasar durante esta jornada. Uno tiene que ver con ludopatía. Decía Gonza, dijo el Poder Ejecutivo, yo también puedo enviar un proyecto, porque hay uno que se aprobó en diputados en fines de 2024, está descansando en el Senado, parece que no tiene consenso. ¿Qué mandó ahora el gobierno? A ver. Bueno, un proyecto, Mauri, sobre todo para apuntar a la lucha contra la ludopatía, sobre todo apuntando a las plataformas ilegales. Este es el primer punto y lo vamos a ver reiterativamente y sobre todo remarcadamente en cada una de las placas, porque es importante. Si hablamos técnicamente del proyecto que envió el Gobierno Nacional por la lucha contra la ludopatía, tenemos que mencionar esto. El objetivo en principio es regular las apuestas online en plataformas ilegales. ¿Sí? Esto que sea bien marcado y que el Gobierno Nacional pueda detectar cuáles son estas plataformas ilegales. Busca prevenir el juego compulsivo en niños y adolescentes. Una de las estadísticas que marcó el propio Gobierno Nacional en los fundamentos es que ante una encuesta que se hizo en el 2025, el año pasado, más de un cuarto de los estudiantes del nivel secundario confesaron haber apostado. Un cuarto de los estudiantes de nivel secundario. Más de un cuarto, porque todos fuimos al colegio secundario, pero los que fuimos en la era predigital era impensado apostar. Impensado. Básicamente era imposible. No había forma. No. O sea, digo en forma masiva, después se podía hacer en forma doméstica. Te digo una cosa, Mauri, lo único que uno podía llegar a conocer, pero que era oficial, era el PRODE. Que vos ibas a la lotería, no lo comprabas vos porque eras chico, sino que veía que... No se lo vendían no se lo venden a claro, menores. No se lo venden a menores, claramente, pero vos podías ir acompañado de algún familiar o de algún amigo mayor que iba y lo compraba y tenías que anotar los partidos. Podías hacer un doble, si ganaba el local, había un empate, tenías que pagar extra, obviamente, pero eso era lo único que yo recuerdo más cercano a una apuesta deportiva. De manera oficial, física no existía la posibilidad. No existía porque, claro, nadie se iba a arriesgar. En deportes ni en nada. ninguna otra cuestión, porque No. tampoco podías entrar ingresar al a un casino. bingo, a un Claro. casino, no se Claro. podía ingresar cuando Tampoco eras se puede menor. entrar hoy, aclaremos. El tema es que las apuestas online Claro. permiten eliminar esa barrera, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a ir justamente a la siguiente placa. Esto es acá. Uno de los puntos importantes, propone limitar la publicidad de plataformas ilegales de apuestas. Prohíbe que se promocionen, que haya patrocinio, que haya difusión. ¿En dónde? Preguntarás, Mauri. En televisión, en radio, vía pública, que esto es muy importante. Redes sociales, donde evidentemente está la mayor cantidad de publicidad de apuestas ilegales, ¿no? Sobre todo, y en los entornos digitales. Acá hay un gran inconveniente. Hay un tema que se charló mucho, sobre todo entre periodistas. Lo ilegal no se puede promocionar.
No. En tal caso, lo que tiene el proyecto como novedad, que seguramente lo vas a plantear, son las penas, pero prohibir lo ilegal, digamos. Lo ilegal no se puede, nadie puede promocionar algo ilegal y Bueno, estar pero bien, vos ¿no? fíjate que las plataformas deportivas aún hoy siguen siendo promocionadas por artistas muy famosos que para salvarse de alguna forma, lo que sí ahora agregan es que está prohibido utilizar esa plataforma para menores de 18 años. Pero esa plataforma es ilegal. Y son plataformas de apuestas, de todas maneras. Pero No. están las habilitadas y las no habilitadas. Exacto. Claro. De hecho, hubo muchas personalidades famosas que tuvieron que grabar un video. Nuevo, porque antes no lo decían. Claro. No, tuvieron que grabar un video a modo de, che, ojo, porque Aclarar estás promocionando un casino ilegal, por ejemplo, y la gente obviamente, ¿qué hace? Consume, porque vos le regalas un bono de bienvenida, porque tal vez piensa que con eso puede salvar el fin de semana o el día, lo que sea. Bueno, Hay ante muchos Susanos y Susanas que, por ejemplo, son cara de ese tipo de Sí, estoy promociones. pensando porque efectivamente quizás hayan naturalizado que, a ver, para que recordemos, porque de hecho el proyecto habla de eso también, recuerda eso en términos jurídicos. El juego lo licita cada provincia. Ujú. El juego es, entonces, para que haya una apuesta online, una provincia, un gobernador tuvo que haber dado la habilitación. Sí, Por fuera de eso, no es legal. no. Entiendo, no sé. Pero acá está el punto más importante, Mauri, en cuanto a lo que tiene que ver con la difusión, porque, a ver, hay sitios que tal vez uno no los abre todo el tiempo, que no son los sitios más comunes y en donde tal vez aparezcan este tipo de publicidades ilegales, y ahí es donde tiene que estar focalizada la atención en la ilegalidad y en el hecho de comprobar justamente. Otro de los temas importantes es este. Se bloquearían, que es un tema de arduo trabajo, sitios ilegales y operadores no autorizados. ¿Cómo se va a hacer esto o cómo pretende el Gobierno Nacional a través de esta ley hacerlo? Bueno, articulación entre el Banco Central de la República Argentina, que acá juega un rol fundamental, sobre todo por los movimientos económicos, la Comisión Nacional de Valores, el ENACOM y la Dirección Nacional de Registro de Dominios de Internet, NIC, se llama Argentina, que me parece es el punto más importante o el organismo más importante que va a tener que funcionar mancomunadamente, trabajando justamente con estas entidades que acabo de mencionar para bloquear el acceso a recursos técnicos y económicos El de tema las plataformas es que ilegales. NIC se encarga justamente de las páginas de Internet. No Claro. sé cómo, no hay algo que... bueno, esta ley seguramente reglamente que tiene competitividad en apps. Claro. Por ¿no? ejemplo, que ahí sería uno de las trampas, por ejemplo, donde pueda evitar Claro. una O sea que ahí Porque plataforma ilegal. cuando vos abrís cualquier página web de internet, lo que tenés que hacer es ir a NIC, registrar ese nombre, pagás por eso y podés ahí legalmente, de manera legal, subir la plataforma a la página web. Ahora, cuando es una app, es como muy diferente. Es diferente. Lo que entiendo, que un poco lo que decía la placa, es que el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores van a tomar medidas como para identificar Sí. a quienes están moviendo dinero no autorizado, que esto es muy sencillo. Si movés dinero y no es parte de un negocio autorizado, como puede ser una casa de apuestas online, estás cometiendo un delito, la Exactamente. CNB te va a castigar, el Banco Central te va a detectar, y lo que tengo entendido es que hay pena de prisión. Sí, eso lo vamos a repasar en Sí. la última placa, pero hay más información antes porque vamos a repasar justamente las siguientes placas. Además, exigirán controles de edad más estrictos en plataformas, algo que uno dice, bueno, esto ya tendría que estar completamente de base, ¿no? Como algo normal, pero es muy complicado. Evidentemente, no es algo sencillo Muy porque... exclamativo, hay mucha queja de eso, ¿no? Porque dicen, tiene que controlarse, y sí, Pero claramente. sí, tiene Sí. que controlarse la calle, que no cruce semáforo en rojo, sí. O sea, aparte hoy el entorno digital es el entorno real, es el que más transitamos. Y además, O sea, por ejemplo, una advertencia de un botón, una botonera, en donde vos tengas dos opciones y digas no soy menor, sí soy mayor, como haciéndote cargo, bueno, me parece que es muy sencillo de interpretar para alguien que quiere saltar o romper el sistema. Directamente poniendo sí soy menor, soy mayor, y siendo menor lo puede hacer tranquilamente. Sí, sí, En sí. algunos casos, ¿no? No digo que sean todas las plataformas con el mismo control. ¿eso pero ocurre hoy en existe. las páginas? En algunas Sí. entiendo que sí. Y Sí, por sí, eso sí. está este inconveniente. En ventas de, por ejemplo, de comidas, ¿no?
te preguntan si querés comprar mediante la aplicación alcohol, te ponen, ¿sos menor de 18 años? ¿O sos mayor de 18 años? Sí, no. Y si pones que, si no sos y pones que sí. Es lo mismo. Claro, pero por ahí no esa se ataja. Porque capaz que la cuenta ni siquiera es tuya. Claro, como Capaz que que la agarra cuenta- no hay capaz mucho que la cuenta para está en nombre de un corroborar mayor. ahí eso. Claro. Difícil. Capaz que es una cuenta adherida a un celular de un padre o de una madre, porque capaz que el hijo a veces necesita hacer compras y puede comprarlo. Después está el control dentro de tu hogar, ¿no? Claro, que vos tengas eso ni ese hablar. control. Pero eso es otro tema. Seguimos. Bueno, seguimos entonces en esta placa para terminar el repaso. Plataformas autorizadas, acá sí apunta a las plataformas autorizadas. Hasta acá estábamos hablando de las ilegales. Las plataformas autorizadas deben contar con sistemas tecnológicos de seguridad eficaces para identificar la edad y excluir a menores. Acá entra el dato biométrico, por ejemplo, como una de las medidas más fuertes, ¿no? En caso de lo contrario, se hará una prohibición de operar financieramente para las entidades oficiales que estén autorizadas justamente para las apuestas, pero si no cumplen con este requisito no podrán hacer movimientos financieros. Además, el CEDRONAR coordinará campañas de prevención y asistencia, habrá programas educativos sobre riesgo de juegos online y también impulsarán estadísticas y estudios epidemiológicos, que esto también es fundamental para entender la problemática, ¿no? Yo creo que más de un cuarto de los estudiantes de secundario apuestan, es muy difícil recabar todos estos datos, que se entienda de lo que estamos hablando, pero yo creo que si hoy hace uno una encuesta de conocidos y demás, es mucho más fuerte el número. El proyecto prevé penas, que es lo que decías, Mauri, en el Código Penal de 3 a 6 años de prisión para quien explote, administre, opere o de cualquier manera organice sistemas de captación de apuestas no habilitadas. Siempre lo decimos, pero después de 4 años de prisión no hay excarcelación. Adentro. Sí. O sea, a vos te agarran armando un sitio de apuestas online y vas preso. No hay mucho misterio. Esto sí es importante, me parece lo más importante del proyecto, porque si algo no está permitido, pero no está penado, termina habiendo un limbo, ¿no? Así, bueno, yo estuve promocionando lo que decía recién Vero, hay gente que está promocionando apuestas ilegales, pero ¿qué pasa? Como no hay una pena establecida, de última pide perdón. O sea, Claro. no pasa de eso, Ha ¿no? pasado incluso con productos. Claro. Productos de belleza, lo que sea. Ay, no sabía, perdón, no sé qué, pero es como complicado. Pero con esta ley, Y si en aparte- caso de prosperar, adentro. Me parece que pasa también por vías donde no hay ni siquiera publicidad, sino que es el boca en boca, el mensaje a mensaje, y a Claro. donde ahí está justamente Sí, la seguramente cuestión. algún abogado penalista está escuchando y Vos dice, sabés que hay maneras de penarlo igual. Hay pero un tema económico en el mundo que tiene que ver con todo el dinero que se mueve en negro a partir de no solo las criptomonedas, sino de estas billetes. sí, la posibilidad de mover dinero en entorno digital. Ya Entorno eso solo. digital, y que hoy está generando graves problemas de inflación, eso también en el mundo. Claro. No solo la inflación se mueve por lo que vemos, estamos muy lejos de ver lo que realmente se mueve económicamente, porque ya no es tangible, básicamente. Claro. Claro. Entonces Eso es un gran problema el que está viendo mundialmente por eso mismo, porque como no te ingresa ese dinero, Sí, no hay eso- trazabilidad, no hay M2, como dicen los no lo podés economistas. medir, no tenés, y eso genera inflación Sí, también. justamente la Unión Europea ahora estaba evaluando en sacar una moneda digital para ganarle la carrera al dólar, porque hoy por hoy es una de las monedas menos requeridas, el euro, porque entre el dólar y las criptomonedas se ha quedado relegado. Gracias, Gonza, Un por gran estos placer. 20 minutos y por la placa. Pausa, enseguida volvemos con más La Bancada. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias,
y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son: la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo
¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Seguimos en la bancada acá con toda la información de diputados. Esta media hora nos vamos a quedar con Vero Benaim, que sigue chequeando dos cosas. Primero, se aumentan comisiones, que ya parece que no, porque no hay lugar. Y después las actividades que está teniendo el presidente en la Casa Rosada, porque tienen que ver también con los posibles temarios de diputados, ¿no? Totalmente. Mauri, tiene un viernes ATR el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Mira, estuvo reunido con el empresario Maurice Ostro, que es un británico, un empresario británico que se dedica a las piedras preciosas, entre otras cuestiones. No sé si también esto estará vinculado de alguna manera en el Super Rigi, ¿no? En la posibilidad de que se abran otras competencias en lo que tiene que ver con las diferentes industrias del país. También tuvo una comunicación telefónica con el canciller de Alemania, Friedrich Merz, y acaban de mandar la foto de Kirchner, el canciller argentino, junto a Javier Milei, con este grupo de representantes de Estados Unidos, encabezados por Peter Lamelas, que está allí acompañando que es el embajador, exactamente, que está acompañando a esta delegación en Casa Rosada. Así que mucha actividad para un día viernes en el Poder Ejecutivo. Bueno, y seguimos con agenda internacional, en este caso con una nueva visita que hubo en la Cámara de Diputados que tuvimos, que tiene que ver con el grupo de América Latina y el Caribe del Consejo de la Unión Europea, conocido como COLAC. Esto es uno de los grupos que conviven en la Unión Europea, que es un organismo con muchos ravioles, un organigrama muy grande. El Consejo es el que tiene a los miembros de los poderes ejecutivos y hay un subgrupo dedicado a América Latina y el Caribe. Y hubo una reunión en la Cámara de Diputados, aquí mismo, aquí enfrente donde estamos ahora, con referentes de los grupos de amistad que existen en el Congreso, con el objetivo de fortalecer el diálogo político y la cooperación entre Argentina y la Unión Europea. Quien vemos ahí en pantalla y quien lideró esta reunión es la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados, Juliana Santillán Juárez Barín, quien habló y puso en valor las relaciones entre Argentina y la Unión Europea, que dijo tienen raíces históricas, culturales y políticas. Y por el grupo COLAC estuvo tomando el micrófono, y ahí lo estamos viendo, a Tomás Reyes Ortega, quien hizo hincapié en la agenda de cooperación bilateral entre la Unión Europea y Argentina. Esto es una visita y vemos, esto es el Salón Delia Parodi, esto es exactamente en el Salón de Pasos Perdidos, hay una puertita, ni bien entras a la izquierda, y esto sí es ya ese Pasos Perdidos, que es donde se hicieron la foto y las alocuciones de los invitados. Reunión entonces entre el grupo de América Latina y el Caribe de la Unión Europea y miembros de la Cámara
de diputados. Y un dato importante que se acaba de confirmar, y a vos te gustan estas cuestiones, es que Javier Milei va a viajar a Estados Unidos. Ya se estima que el 4 de julio va a participar del Día de la Independencia norteamericana. Julio exactamente, pero lo acaban de confirmar desde Casa Rosada. Y se va también a coincidir con la fragata Libertad, que zarpó a fines de abril y que tiene este año como uno de los destinos justamente el puerto de Nueva York, donde va a estar participando de un desfile naval en el marco del Día de la Independencia norteamericana. 4 de julio, entonces, Milei de vuelta en Estados Unidos. Vamos a estar en la segunda fase del Mundial de Fútbol. Esto de la cabeza se nos va a nosotros en Argentina, porque empieza el Mundial el 11 de junio. Y el 29, 30 ya termina la primera ronda. Y nuestro estado de ánimo va a ser según los resultados y a su vez nuestra expectativa. Y vamos a decir, che, ¿cuánto hace que empezó el Mundial? No, fueron 2 semanas. ¿Te doy un datito de color? ¿Vos que estabas pensando en ir al Mundial? No, porque no me invitó nadie. Si me quieren invitar, están a tiempo. Pero, tengo el pasaporte esperando. Un hombre como vos, necesito que me inviten, no se esperan invitaciones. Bloomberg hizo como una encuesta de cuánto salía para los diferentes ciudadanos de los distintos países que participan en el Mundial. Llegar al Mundial, llegar a los países, hospedarse, comer en esos lugares desde el inicio del Mundial hasta el cierre. ¿Sabés cuánto se calculó para un ciudadano argentino? ¿Cuánto? $70.000 para 2 personas. ¿Para 2 personas esto incluye qué? ¿Entradas? Entrada, traslado, estadía, el hotel, digamos. Aproximadamente el cálculo fue ese, y es uno de los países también que tal vez de Latinoamérica, ¿no? El que sale más caro por una cuestión de posición dentro de geográfica. Sí, exacto. En realidad siempre tenemos que volar lejos, salvo Brasil. Siempre el vuelo es lo más caro de cualquier viaje. Sí. Y en este caso, bueno, entradas, hotel. Pero bueno, nosotros estamos esperando que nos inviten. Yo no llegué a los $70.000, no pude. No me alcanzó. Me quedé un poquito cerca, pero no me alcanzó. Renové el pasaporte hace poco, está limpito, a la espera de alguna invitación. Un sello necesita. No tiene sellos. O sea, ¿pero tenés la visa hecha? Creo que se me vencía en estos días. Bueno, entonces, querido, no. Pero si no me invitó nadie, ¿qué iba a hacer? Hacerla. O sea que sí, pero creo que se me vencía en estos días. Estás como Benaín, que una vez le salió la oportunidad de ir a cubrir algo a Estados Unidos y no tenía la visa hecha. ¿Pero no te la hacen rápido, no? ¿No? Era contexto de pandemia, menos. Claro, menos, exactamente, sí. Bueno, en esa época me hubiera llamado a mí, yo iba. Pero bueno, fue así, se quedó abajo Benaín del vuelo, no pudiera cubrir. Ahí la iban a llevar gratis y todo, pero a veces te pasan esas cosas. Por eso lo que te aconsejo es que ya renueves la visa. Por ahí hay un telefonazo y te dicen, che, Mauri, te toca ir al Mundial. Pasan los 10 años y no me invita nadie, me muero. ¿Qué pasan esas cosas? Sabemos que está el Super Rigui, proyecto Ibero nos decía, miércoles a las 15 horas va a estar el plenario informativo con invitados sobre este proyecto que amplía lo que es un régimen de inversiones que ya existe desde la sanción de la ley bases, y sobre este tema, en donde recordemos que va a haber un régimen impositivo en caso de prosperar este proyecto para inversiones de al menos $1.000 millones. Bueno, les decía, sobre este tema habló en Diputados TV el diputado de Unión por la Patria, Martín Aveiro. Hemos votado un RIGI que tiene que ver con las grandes inversiones para el interior, mucho de ello está relacionado con la minería y demás, y ahora se viene un super RIGI que tiene que ver también con la industrialización y demás. Bueno, si vos no lo acompañás con las obras complementarias o no lo acompaña el Estado con saneamiento, factibilidad energética, caminos, claro, digo, no hay forma que eso suceda, o no hay forma que eso proceda, porque cuando tenga que evaluar una empresa industrial que tenga que salir por 100 kilómetros de tierra, no hay factibilidad alguna para que sea verdaderamente rentable. Digo, y pasa en la fruta, pasa en cada una de las economías regionales que quizás no generan una gran renta al sistema recaudador del Estado Nacional, pero que generan una gran posibilidad de desarrollo económico en la zona. Digo, una finca de durazno, una finca de limones en el norte, la caña de azúcar o el tabaco genera cosechadores, podadores, genera un galpón de empaque para seleccionar la fruta, genera que alguien vaya a cortar madera en un bosque de álamo para producir cajón, una imprenta que te vende el corrugado, otro que te pone la etiqueta, 100 mujeres generalmente en el galpón de empaque seleccionando la fruta, eso va a un galpón de frío, eso tiene un transporte. Digo, eso es el valor agregado de nuestras economías regionales en todos los rincones del país que generan la posibilidad de fomentar el desarrollo económico. Después, digo, la pampa húmeda genera recaudación, pero no nos da el valor agregado que necesita para que a la economía de los pueblos le vaya bien. Porque esa plata del que cosecha, el que poda, el galpón de empaque, queda en cada comercio, en la verdulería, en la carnicería, en la economía local, ¿no? Bueno, esa es la pelea que estamos dando, entendiendo el fin
que debe tener la obra pública y lo necesario que es para un crecimiento federal. Escuchábamos recién a Martín Aveiro, que es diputado de Unión por la Patria, y sobre el mismo tema, sobre el RIGI, habló el diputado de La Libertad Avanza, Federico Peli. Ahí escuchábamos estamos a la espera, ahí vamos de Peli, una voz oficialista hablando de este proyecto que recordemos el miércoles a las 15 horas estaría en un plenario de comisiones, a las 14 estaría el plenario siempre informativo de la reforma a la ley de lobby. Ahí vamos con Peli. Bueno, particularmente en mi caso estoy analizando ambos proyectos, tanto el de transparencia y publicidad de gestión de intereses como el Super RIGI. Respecto al primero, la verdad que creo que por primera vez en Argentina se apunta a tener un régimen integral para regular el lobby y la gestión de intereses, ¿no?, ante el Estado Nacional. Y en ese sentido el alcance me parece interesante también, o sea, poder transparentar las reuniones y gestiones que empresas, estudios jurídicos, consultoras, sindicatos realicen ante los funcionarios. Respecto al Super RIGI, bueno, es un RIGI reforzado claramente que busca atraer inversiones especialmente en lo que es la nueva tecnología y cuestiones estratégicas. Me parece que también es otra cuestión que el presidente Milei en su gobierno está tratando de impulsar, digamos, regímenes que otorguen ventajas fiscales, aduaneras, impositivas y cambiarias para fortalecer lógicamente la creación de empleo privado y que este crecimiento económico que se está dando en estos últimos meses pueda fortalecerse y especialmente en sectores que son estratégicos para el país, ¿no?, y que todavía no están muy desarrollados, como puede ser el caso del litio, baterías, hidrógeno verde, reactores, semiconductores. Me parece que esa es la variable más distintiva del Super RIGI y lógicamente como diputado de La Libertad Avanza estoy convencido que son necesarias para este momento del país. Escuchábamos al diputado de La Libertad Avanza hablar sobre lo que tiene que ver con el RIGI. Decíamos, dos proyectos entraron por la Cámara de Diputados. Uno, ludopatía, lo describió muy bien en el primer bloque nuestro compañero Gonzalo Solabarrieta. El otro tiene que ver con la derogación de la ley de etiquetado frontal. Hace 5 años se sancionó y ahora se quiere derogar. Y esto no está mal porque es una revisión. Aclaro porque muchas veces dicen, ¿cómo puede ser? Y bueno, si nosotros vamos a las urnas y votamos siempre distinto, lo que le estamos pidiendo al Congreso es que revise lo que sancionó. O sea que hoy tenemos un Congreso con una distribución de fuerzas que no tiene nada que ver con la de hace 5 años. Ya se está por caer zonas frías y ahora está en duda este proyecto de etiquetado frontal, Verón. Nada que ver y parcialmente nada que ver, porque hay algunos legisladores que estuvieron participando de esas votaciones en el 2021 y que recordemos que hoy son parte del oficialismo o son aliados del oficialismo, lo cual está siempre muy pendiente de poner el foco en cómo van a actuar a la hora de volver a debatir estas iniciativas. En este caso, bien lo decías, ingresó por el Senado de la Nación, giró a la Comisión de Salud y a la de Industria. Yo hasta ayer no tenía confirmaciones de que va a haber un tratamiento en lo inmediato de estas dos iniciativas. Yo tampoco, pero voy a hacer el trabajo que hacemos acá habitual y vos habla tranquila. ¿Sabes por qué? Te digo un poco, y creo que no va a ser en lo inmediato, ya te voy adelantando, porque tiene muchos proyectos la Cámara de Senadores que sacar en lo inmediato. De hecho, hay una sesión que se especula para la semana que viene, por lo que me parece que va a demorar un poquito más el tratamiento de estas iniciativas. Como bien decías, busca derogar la ley de promoción de alimentación saludable, que se conoció más masivamente como etiquetado frontal, fue sancionada entre el 2020 en el Senado y el 2021 en la Cámara de Diputados. Lo que destaca la oposición es que es raro que se quiera derogar una normativa que fue sancionada en las dos cámaras por más de 2/3. Es un error, porque cambió la distribución de fuerzas. Cambió la distribución de fuerza y también lo que dicen desde el oficialismo que a lo largo de estos años tampoco se comprobó que poner el etiquetado en algunos productos haya realmente bajado haya disminuido el tema de las enfermedades vinculadas a
bueno, justamente a comer alimentos que tengan exceso en sodio, en azúcar, O sea, ¿no? Que dos son uno de puntos. Los diputados tienen derecho a revisar lo que está diciendo Vero, lo que hicieron. Después de 5 años, de hecho, los impuestos obligatoriamente se tienen que revisar cada 5 años. O sea que no es que las leyes son eternas, no están escritas en piedra. Después, hubo 2 renovaciones solo de la Cámara de Diputados. ¿En dónde? No me canso de decirlo porque es un dato que dicen que no pasa en ningún lugar del mundo. El 80% de los diputados que tenía mandato y vencía en 2023 y en 2025 no pudo renovar. O sea Se que fue. el 80% de las caras que vemos hoy en la Cámara de Diputados son distintas a las de hace 5 años. Y eso por decisión de la gente. Y bueno, pueden pasar estas cosas. Si la gente vota distinto, se legisla distinto. O sea, Exactamente. Bueno, básicamente la normativa en ese momento se diseñó, la ley vigente, digamos, para regular lo que es la industria alimentaria con el fin de abordar la salud desde una manera preventiva. Y recordemos que en ese contexto también en muchos países de la región se estaba debatiendo lo mismo y había ya algunos que lo tenían implementado a este sistema de octógonos negros, donde se indicaba si los productos alimenticios tenían un nivel alto en grasa, si tenían un nivel alto en sodio, en azúcar. Y que Argentina de alguna forma siguió esas líneas. Por ejemplo, Chile fue pionero en la ley de etiquetado frontal. México había sido mucho más pionero que estos países. Entonces iban en esa misma sintonía. Bueno, la idea era brindarle información a los consumidores de, bueno, justamente estos altos niveles en estos octógonos que se empezaron a aplicar en la mayoría de los productos, sobre todo los procesados y multiprocesados. En Argentina las estadísticas señalan en el día de hoy, a la fecha, que 7 de cada 10 adultos viven con exceso de peso y que el 40% de los niños adolescentes sufren esta problemática. Es decir que, bueno, sigue habiendo varios casos. Algunos dicen, la verdad es que sí sirvió, que muchos argentinos hoy tienen el derecho a mirar, a elegir en función de qué es lo que tienen que consumir. ¿Sabes a dónde más impactó para mí? a ver, En los productos light. eso Fue como viste que vos veías todo verde y decías, esto es bueno, qué nos bien. sentimos estafados. Cuando se le pone el etiquetado frontal a los productos light, te das cuenta que en realidad tienen exceso de un montón de cosas. Eso me parece que pegó muchísimo en ese sector, ¿no? Que era más una apuesta o estrategia de marketing que lo que en realidad ofrece el producto saludable, ¿no? Claro. Para las personas. Me parece que eso fue uno de los mayores impactos que hubo. Y otra de las cuestiones que también a partir de esta normativa que se sancionó fue el tema de la publicidad para productos que se vinculan o se ofrecen a menores. A partir de referentes conocidos o de dibujos animados, ¿no? Para que los niños consuman. Esto se había sacado, erradicado de lo que era un poco lo que conocíamos. Nosotros somos de los 90, Mauri, el Kellogg's, el tigre, digamos, y el elefante y el tucán, eran como muy llamativos para nosotros en esa época y bueno, uno iba y tal vez elegía cierto producto alimenticio porque había un dibujito que atraía al niño. No sé cuál de los tres te gustaba más Estoy a vos. pensando, yo no me acuerdo mucho. Yo era más de la del elefante. Sí, Me qué sé encantaba, yo, muy yo fan. no Después sé, tuve una no época tenía- del tucán. No tenía tanta pasión por el snack yo, ¿viste? ¿No tenías? No Ay, tenía a mí pasión, yo tuve digamos, momentos, no sí. era una cosa de... yo era más de los fiambres, ¿viste? Me crié en el campo. Ah, bueno, sí, eso es embutido, verdad. lo mío. Eso así. sigue vigente, me imagino. No, No, regulé, mejor regulé. pero en realidad no era yo, era mi papá, mi mamá que iban al supermercado y 400 de crudo, ¿viste? Sí. Y sí, por ahí sí. habían ido a comprar un sachet de leche, pero volvían con 400. Entonces, bueno, había mucha oferta en la heladera. Es verdad, Entonces, puede sí. ser. Bueno, además esos productos generalmente siempre traían figuritas, un montón de cosas que para Sí, los es niños verdad, siempre es son verdad, re verdad. atractivas. Yo era más de la figurita tradicional, ¿viste? Ah. Mundial 90. Bueno, esos también, eso es otra Eso cosa. sigue vigente, Eso no sigue puedo creer, muy no lo puedo vigente. creer. Gracias a Dios esas cosas siguen vigentes. Bueno, el proyecto de la Casa Rosada, que envía en este caso el Poder Ejecutivo, lo que dice es que el sistema actual de octógonos negros genera confusión a los consumidores,
También agrega costos desproporcionados a la industria, esto en el packaging, ¿te acordás que decían que poner los octógonos que de manera ubicada, qué sé yo, generaba un costo extra? Y traba el comercio internacional, especialmente dentro del Mercosur. Me parece que esto es uno de los puntos más importantes. Esto está en los fundamentos, recordemos. Esto está así, es el argumento de los proyectos. El proyecto dice, artículo 1, derógase, comuníquese. O sea, no tiene tanto articulado, sino que tiene más bien fundamentos. También critica la metodología mediante el sistema de octógonos, ya que utiliza parámetros de la Organización Panamericana de la Salud. Recordemos que, bueno, hay toda una situación ahí, aplicados de manera uniforme entre alimentos muy diferentes. Esto poco tiene que ver, porque que diga exceso en sodio y sin saber cuánto es el exceso estipulado, un poco es medio genérico, de alguna forma, ¿no? Claro. Y afirma que el esquema puede inducir interpretaciones simplificadas sobre la cantidad nutricional de los alimentos. Un poco este sistema de octógonos tan genérico. También, entre los fundamentos del gobierno, sostiene que se distorsiona la información sobre lo que tiene que ver con... y se produce una saturación en los octógonos. Y señala que aproximadamente el 85% de los productos que hoy están en la góndola contienen al menos un sello negro, por lo que la advertencia se vuelve parte del paisaje y pierde su efecto. Yo me puse a mirar algunos productos porque cuando miraba este proyecto había buscado que ya en realidad hubo una resolución del Gobierno Nacional en el 2024, fines de 2024, se empieza a aplicar a principios del 2025, donde se flexibiliza la ley. No es la ley tal como la conocemos, sino que hoy se está aplicando una ley más flexibilizada, y lo que hizo fue justamente permitir a ciertos sectores que se le pongan menos octógonos. Entonces, como nosotros naturalizamos los productos, la verdad que no estamos mirando todos los días si tiene la misma cantidad de octógonos ayer que hoy, si vos mirás algunos productos, tienen al menos uno. Pero ya no tienen la cantidad que tenían antes, ¿entendés? Antes era un sobre todo negro casi. Claro, antes eran varios y ahora si vos miras el mismo producto, a partir de esta resolución, encontrás un solo octógono, o dos a lo sumo, pero ya tiene menos, por ejemplo, yogures, quesos, que cambiaron esta situación. Y el otro día me puse a hacer, digamos, ese ejercicio de mirar y digo, la realidad es que también uno generalmente naturaliza las cosas y agarra el sachet o la caja y no estás mirando si tiene hoy 3 octógonos y mañana tiene 2. Me parece, ¿no? Exacto. Y había un tema cuando cubrimos en esa oportunidad con Vero de esta cuestión, que decían, la industria decía, ciertos lobistas de la industria, que como sabemos no están a cara descubierta, decían, ojo que en algunos lugares del mundo la gente lo naturaliza. O sea, si todo es octógono, bueno, es lo mismo que nada. Sí, ya sabés que todos los productos agarrás y tienen octógonos. Me gustaba la salvedad que hacías, que sirvió para desenmascarar lo like, que supuestamente no era tan like. Ahora la gente no dejó de comer alfajores, porque sabía que era malo y sigue sabiendo. Y ya cuando pasa el desafío es como comprar cigarrillos, o sea, ya sabés que hace mal. Exacto. En definitiva, no se dejaron de vender cigarrillos porque decía el fumar es perjudicial para la salud. No, y las fotos que tienen hoy los paquetes de cigarrillos, son fotos, no sé si vos los viste, ¿no? Son fotos mortales, básicamente. Si vos miras cualquier paquete de cigarrillo, no solo dice la leyenda, sino que se le graban fotos de situaciones, o sea, un pulmón todo, ¿entendés? No, real, esto es así. Algunos decían, bueno, pero si hoy también le sacás es el pulmón negro, ahí está, eso quería decir, o una persona con un respirador internada. ¡No fumes, por favor! Pero bueno, la gente sigue eligiendo de todas maneras. Lo cierto es que es verdad que hubo fuerte presión, sobre todo de la industria láctea, por el tema de cómo conservar ciertos productos, que para conservarlos sí necesitan un agregado de algunos nutrientes, algunas cuestiones que sí básicamente son complicadas a la hora de estigmatizar o poner si es octógono, la cantidad de octógonos. Así que bueno. Esto está en el Senado, entonces no tenemos fecha todavía de tratamiento, estuve fijándome recién. Junto a Ludopatía son los dos proyectos que están en el Senado. Sabemos, miércoles de la semana que viene, 14 horas, ley de gestión de intereses, conocida como lobby, y a las 15 el Super Riggy. Gracias, Vero, por esta hora. No, de nada. Gracias a ustedes también. Buen fin de semana. El lunes a las 13 de vuelta nos vemos acá en La Bancada.